Distinguidos oyentes, prestad atención, por favor, a este exquisito mosaico de ideas, un viaje por la mente aguda y brillante de Oscar Wilde, donde la estética, la crítica y la paradoja danzan en un vals ininterrumpido. Nos sumergiremos en una serie de ensayos que cual gemas pulidas revelan las convicciones más profundas de su autor sobre el arte, la vida y las eternas sutilezas del espíritu humano. Fantoches y actores. Wilde inicia esta correspondencia desmintiendo una opinión errónea para él. El escenario es un mero marco para un conjunto de fantoches, es decir, de marionetas o actores, y el valor escénico de una obra no guarda relación con su valor artístico. Deplora que se juzgue a las musas por los mimos. Critica la actuación que se basa en la exageración de la personalidad del actor, pues ésta desvirtúa la obra. La verdadera labor del actor, dice, es transformarse en la esencia del personaje. Presenta la idea de que las marionetas poseen ventajas inigualables, no discuten, no tienen vida privada ni opiniones rudimentarias, y se someten totalmente a la autoridad del dramaturgo. Un memorable montaje de La Tempestad en París con fantoches lo corrobora. Sin embargo, para obras modernas, los actores vivos son a veces preferibles, pues en ellas prima la actualidad sobre el inefable encanto de lo irreal. Concluye defendiendo a John Gray, un joven poeta, de la acusación de ser su protegido, afirmando que los verdaderos artistas encuentran su protección en la indiferencia por lo común y en la alegría de crear belleza, cualidades que Gray posee en alto grado. La tumba de Keats, en un tono elegíaco, Wilde medita sobre el antiguo cementerio protestante de Roma, un hermoso paraje donde yace John Keats bajo una inscripción conmovedora: aquí yace un hombre cuyo nombre fue escrito sobre el agua. Contrapone esta modesta tumba con la grandiosa pirámide de Cayo Cestio, un romano olvidado salvo por su sepulcro. Para Wilde, la importancia de Keats radica en su legado poético, equiparándolo a los grandes bardos ingleses, y lamenta que una figura de tal magnitud no tenga un monumento digno en Roma, ciudad que honra fastuosamente a sus muertos. Recuerda las palabras de Sillé sobre enamorarse de la muerte en un lugar así, y el presentimiento de Keats de sentir las flores crecer sobre él. En este sitio noble y evocador, Wilde lo imagina como un sacerdote de la belleza inmolado antes de tiempo, comparándolo con el San Sebastián de Guido, y concluye con un poema que canta la belleza trágica de su breve vida y el poder perdurable de su recuerdo. Sobre si se debe leer o no, Wilde clasifica los libros en tres categorías: los que hay que leer Cicero, Suetonio, Vasari, los que hay que releer Platón, Keats, los videntes, y los que no hay que leer jamás Thomson, John Stuart Mill excepto sobre la libertad, Voltaire, libros que intentan demostrar algo. Sostiene que decir que leer es inútil, pues la apreciación literaria es cuestión de temperamento. Sin embargo, saber qué no leer es crucial en un siglo en que se lee tanto que no se tiene tiempo para admirar y se escribe tanto que no se tiene tiempo para pensar. Propone crear una lista de los 100 peores libros para el beneficio de las futuras generaciones. El Club de los 13, con un característico toque de ironía y superstición, Wilde declina una invitación del Club de los 13. Expresa gratitud, pero afirma ser un hombre que ama las supersticiones por ser el toque de color para el pensamiento y la imaginación, a las que contrapone la razón, enemiga de lo novelesco. El objetivo del club, que parece combatir la superstición, le resulta terrible, pues él aboga por conservar algo de irrealidad y no buscar una salud de un esplendor agresivo. Marruecos a caballo. Wilde reseña el libro de viajes de Usudfiel, Marruecos a caballo, destacando la habilidad del autor para transportar al lector a un país que es una paradoja, sintiéndose a la vez cercano a Europa y transportado al Antiguo Testamento. Elogia a Sudfiel por narrar sus aventuras, viajes a Fez, encuentros con jeques y bandidos, visita a ciudades de leprosos de manera amena, sin abrumar con descripciones ni vulgaridades. Cita anécdotas humorísticas sobre la moneda marroquí, la dificultad del idioma gutural, la poligamia del sultán y la valoración de la mujer por su gordura, así como la creencia en la santidad de un jerife que transforma el champán en leche. A pesar de estos toques ligeros, Wilde reconoce los momentos serios de Sudfiel, especialmente su trágica descripción del declive morisco, la pérdida de su gran civilización intelectual y sus propuestas políticas para la influencia británica en la región, en contraste con la opinión de Lord Salisbury. Concluye que el libro ofrece algo para todos: o deportistas caza de jabalí, artistas prohibición del rojo de anilina, aficionados a la jurisprudencia castigo de la calumnia
y para el lector común un viaje encantador sin moverse del sillón. Un chino muy sabio, Chuan Tzu, Wilde presenta a Chuan Tzu, un filósofo chino del siglo IV, hace como el crítico más cáustico de la vida moderna. Critica la educación popular por no hacer familiar a este pensador, cuyo credo principal era la inacción y la inutilidad de todas las cosas útiles. Xuan Tzu, seguidor de Lao Tzu, buscaba resolver la acción en el pensamiento y éste en la abstracción, creyendo en la identidad de los contrarios y despreciando los sistemas utilitarios. Era un místico que buscaba escapar de la propia conciencia, alineándose con Heráclito, Hegel y los quietistas medievales. Su objetivo era destruir la sociedad combinando la elocuencia de Rousseau con la ciencia de Herbert Spencer, pero sin sentimentalismo, compadeciéndose del rico tanto como del pobre. Consideraba la filantropía y el gobierno nada peor que gobernar a la humanidad como males que corrompen la bondad natural y la acumulación de riqueza como origen de todos los males. Abogaba por un hombre perfecto que se limitara a contemplar el universo, pasivo y en paz, cuyo pensamiento es el espejo de la creación. Wilde reconoce el peligro de estas ideas para la sociedad moderna, pero las considera necesarias para una época obsesionada con la acción y la utilidad. Destaca su darwinismo precoz, su forma dialogada y su humor, incluso en la metafísica. Subraya la verdad dolorosa de que es inmoral ser conscientemente bueno y que la peor forma de ociosidad es hacer algo. Concluye que Chuan Tzu es un autor muy peligroso, pero fascinante, que aboga por la autocultura y el autodesarrollo en un mundo que no tiene tiempo para educarse a sí mismo. El hombre perfecto, si ignora el divino, desconoce la acción, el verdadero sabio desprecia la reputación. Una obra fascinante, Historia del bordado y del encaje. Wilde elogia la traducción de la Historia del bordado y del encaje de M. Lefebvre, director del Museo de Artes Decorativas de París. El libro, que también sirve como manual técnico, plantea si la aguja y el bordado no han tenido una influencia femenina en el arte mayor que la pintura o la escultura. Wilde defiende la alta calidad artística del bordado, especialmente para la decoración de casas modernas y el vestido, y celebra el renacimiento del bordado inglés. Cita ejemplos históricos de la tradición inglesa, la influencia oriental bizancio, el mahometismo, los sarracenos, que liberaron al arte decorativo de la imitación, y el papel de las cruzadas en la difusión de tejidos y técnicas. Describe la evolución del encaje desde el bordado sobre tela hasta la labor hecha en el aire, y su impulso por la moda de borderas y puños. Menciona el mecenazgo de Luis XIV y Napoleón para la fabricación de encajes. Wilde lamenta que la fabricación mecánica amenace este arte manual, argumentando que la máquina no puede replicar la habilidad artesanal ni el sentimiento. Concluye que el libro debería inspirar un mayor interés en el bordado, una arte de ensueño con una historia rica y ejemplos de belleza sublime. Impresiones sobre Yanquilandia / la invasión yanqui. Wilde comparte sus impresiones sobre América, un país que percibe como cómodo en su vestimenta, ruidoso y profundamente práctico, donde la ciencia aplicada a la vida cotidiana es admirada. Sin embargo, encuentra la belleza de sus ciudades inferior a la europea y critica la falta de éxito en la creación de belleza. El oeste, con sus paisajes salvajes, fue su parte favorita, aunque el viaje en tren fue tedioso. Narra anécdotas humorísticas sobre la venta de sus poemas y cómo lo llamaban por grados militares. Identifica el puritanismo inglés mejor conservado en Boston. Describe San Francisco, barrio chino, como el lugar más artístico y Leadville, la ciudad más rica y peligrosa, con su curiosa crítica de arte en el piano. En la invasión yanqui, Wilde se centra en la presencia de estadounidenses en Londres. Predice el éxito de Buffalo Bill por el interés inglés en la barbarie americana y alaba la inteligencia y el cosmopolitismo de las mujeres americanas que brillan en nuestros salones. Las describe como amantes de los títulos, expertas en entretener y con un descaro singular. Aunque sus voces son bruscas y estridentes al principio, rápidamente se adaptan. Sin embargo, el gran defecto son sus madres, a menudo grises, cursis o dispépticas, que los jóvenes estadounidenses se dedican a corregir. Contrasta la figura del hombre americano en Londres turista relegado al Strand, obsesionado con comparaciones y utilitarismo, con su encanto en su propio país hospitalario, enérgico, precoz en los negocios. Defiende la institución del matrimonio americano, donde el divorcio aporta incertidumbre y misterio, manteniendo el encanto de la pareja. Concluye que la invasión americana ha sido beneficiosa para la sociedad inglesa, a pesar de que el hombre americano nunca ha sido joven y carece de humor,
siendo su exageración un intento racional de equiparar su lengua con la enormidad de su país. El envío a Rennell, Rod. Wilde presenta los poemas de Rennell, Rod, situándolos dentro del Renacimiento inglés y la escuela del arte por el arte. Defiende que la finalidad del arte es puramente artística, no moral ni intelectual. Sostiene que la verdadera alegría en la poesía viene de la vida sensible del verso y en la pintura, del dibujo y el color, no del tema. Critica a Ruskin por juzgar el arte éticamente, mientras que la nueva escuela valora la perfección en la ejecución por sí misma. Afirma que las buenas intenciones del artista son irrelevantes y solo cuenta lo que ha hecho. El espíritu trascendental es ajeno al espíritu del arte. La perfección en el arte se logra a través de la forma, que es el secreto de la vida. La poesía de Rode es el ejemplo de este arte, con su belleza de ejecución y su rechazo de reminiscencias literarias. Wilde destaca la naturaleza impresionista y ardientemente momentánea de la poesía romántica. La sinceridad en el arte es perfección plástica y la constancia artística es capturar las sombras inconstantes de la existencia. Gilbert enfatiza que la crítica es la fuerza que crea formas nuevas y la inspiración es consciente e irreflexiva. Los modelos en Londres. Wilde explora el mundo de los modelos profesionales en Londres. Los clasifica por nacionalidad o los italianos son los mejores por su gracia natural, los franceses por su simpatía intelectual y los ingleses son una categoría aparte, desprovistos de tradiciones, aunque notablemente bellas y respetables. Se burla de la ingenuidad de algunos modelos y de su indiferencia por el arte, solo preocupados por el dinero y la comodidad del estudio. Describe modelos masculinos veteranos, académicos musculosos, orientales inmóviles, jóvenes italianos y la dificultad de conseguir modelos infantiles. Critica la falta de calidad pintoresca en la gente pobre real. Hace una defensa sorprendente de los acróbatas y gimnastas de circo como modelos ideales de su belleza es inconsciente, matemática, un resultado de la perfección física y el movimiento. Los ve como un oasis de helenismo en un mundo que ha olvidado la perfección plástica. Concluye que la pintura con modelo puede llevar al amaneramiento si el artista no sabe ir más allá de la mera copia. Aboga por pintar a los modelos como son, no disfrazarlos de figuras históricas. La arqueología en el vestuario es buena si se subordina al arte. Otras ideas radicales acerca de la reforma del traje el vestido de la mujer. Wilde se sumerge en la reforma del traje abogando por principios de salud, libertad y belleza. Desacredita el traje ideal de Huisse, que carece de principios sólidos y es impráctico. Defiende el jubón sobre el fra, la capa sobre el gabán con mangas, las calzas anchas sobre los pantalones ajustados y las botas suaves que permiten movimiento. La belleza del traje, argumenta, es esencialmente orgánica, proveniente de la perfección interna del ser, no de adornos superfluos. Lo feo es mal hecho o no cumple su finalidad. En cuanto al vestido de la mujer, critica el corsé, que ahoga el cuerpo, y los tacones altos. Aboga por prendas que se sostengan de los hombros, liberando la cintura, y por el uso de zuecos o pantalones bombachos de la dama turca. Defiende la falda dividida, aunque lamenta que a menudo se desnaturalice con franjas y volantes. Rechaza el argumento de que el vestido griego no es adecuado para el clima inglés, pues la calidez depende del material, no del número de prendas. La belleza debe depender del juego exquisito de luz y de la línea de los pliegues, no de adornos rígidos. La futura vestimenta, masculina y femenina, combinará los principios griegos de belleza con la higiene alemana. Concluye que la fealdad en el traje es siempre una señal de falta de practicidad, y la belleza, el sello místico de lo perfecto. Día del matrimonio. Wilde reseña una guía matrimonial, destacando su ingenio y anécdotas divertidas. El autor del libro es un campeón de la vida conyugal. Wilde subraya la influencia positiva de las esposas en el éxito de grandes hombres. Argumenta que la educación superior de las mujeres ha intelectualizado la simpatía en el matrimonio. Defiende la libertad del divorcio, no como un fracaso, sino como un elemento que aporta un toque novelesco de incertidumbre y misterio, obligando a las parejas a seguir complaciéndose mutuamente en contraste con las monótonas riñas domésticas de los matrimonios convencionales. Concluye que es una guía esencial para los recién casados. El crítico o artista diálogo entre Gilbert y Ernest. Este extenso diálogo es la piedra angular de la estética de Wilde. Primera parte en Ernest comienza denigrando la crítica como inútil. Gilbert la defiende apasionadamente, argumentando que la crítica es esencial para la creación. Sostiene que las autobiografías son fascinantes por su egoísmo, a diferencia de las biografías que vulgarizan a los héroes. Afirma que los griegos, lejos de carecer de crítica,
la inventaron y la aplicaron a la vida y la literatura. Cita la Poética de Aristóteles como ejemplo de crítica estética que purifica el alma a través de la belleza, no de la moral. Gilbert declara que la facultad creadora y crítica no son opuestas, sino que la crítica es parte inherente de la creación, pues toda bella creación artística es consciente y reflexiva. Rechaza que los artistas trabajen inconscientemente, enfatizando que el arte es un acto de voluntad y elección. Para él, el arte es independiente de la moral y tiene su propia finalidad la emoción por la emoción misma, lo que lo hace inmoral. La vida, por el contrario, es acción y la sociedad, su organización práctica, es suprime la contemplación. Gilbert concluye que no hacer absolutamente nada es lo más difícil del mundo y lo más intelectual. La contemplación es la ocupación más noble. Segunda parte, Gilbert profundiza en la idea del crítico como creador-intérprete. Sostiene que el crítico no solo explica la obra, sino que concentra su misterio y hace más profunda su majestad. Para interpretar a otros, el crítico debe intensificar su propia personalidad. Pone ejemplos de críticos creadores como el actor, el músico, el grabador, el cincelador de piedras. Afirma que el Hamlet de Shakespeare no existen, hay tantos Hamlets como interpretaciones, porque el arte nace de la personalidad. Contrasta la vida, terriblemente defectuosa y engañosa, con el arte que nos permite experimentar emociones controladas y purificadoras. La vida imita al arte mucho más que el arte a la vida, y la naturaleza es, a su vez, una imitación del arte. Para Gilbert, las cualidades del crítico son temperamento, sensibilidad a la belleza, pasión, no imparcialidad ni razón, y sinceridad en la devoción a la belleza, no a sus propias opiniones. El crítico debe reconocer que el arte y la ética están completamente separadas. La crítica crea la atmósfera intelectual, purifica el espíritu y nos hace cosmopolitas. Prevé que la crítica aniquilará los prejuicios raciales y unirá a Europa. Concluye que la creación artística está limitada, mientras que la crítica tiene un futuro ilimitado. El artista crea, pero el crítico, como Darwin y Renan, guía el espíritu de la época. La vida contemplativa, el ser y devenir, es el camino a la perfección. La contradicción es inherente al artista crítico. El arte siempre es inmoral porque su fin es la emoción por la emoción, mientras que la sociedad exige emoción por la acción. El verdadero pecado es la tontería. El arte nos aleja de la vulgaridad y nos permite vivir las vidas de los muertos, experimentando las emociones de otros. La crítica es la vía para la cultura intelectual y la paz. La forma es todo, la forma es el alma. Gilbert se reconoce a sí mismo como un soñador, pues sólo el que sueña ve la aurora antes que los demás, como castigo y recompensa. La decadencia de la mentira, diálogo entre Cyril y Vivian. En este diálogo, Vivian sostiene que la naturaleza es incómoda, tosca, monótona, inacabada y que el arte es nuestra enérgica protesta para mostrarle su función. Declara que la vida es el disolvente que desintegra el arte, el enemigo que invade su fortaleza. El principal problema de la literatura moderna es la decadencia de la mentira entendida como imaginación y ficción, que ha sido reemplazada por el culto monstruoso a los hechos y el realismo. Los políticos y abogados, irónicamente, mienten menos que antes y carecen de la magnífica irresponsabilidad del auténtico mentiroso. Vivian postula una nueva estética. 1. El arte no expresa nada más que a sí mismo, tiene vida independiente, se desarrolla según sus propias leyes y a menudo está en oposición directa con su época. 2. Todo arte mediocre proviene de la vuelta a la vida y a la naturaleza. El arte debe transformar la vida y la naturaleza en convenciones artísticas, no copiarlas. El realismo es un completo fracaso. El artista debe evitar la modernidad en forma y teman solo lo que no nos afecta personalmente es bello. 3. La vida imita al arte mucho más que el arte a la vida copia los tipos y efectos inventados por los artistas, ejemplos de Becchiaro, M.R. y de amigos que imitan personajes literarios. Incluso la naturaleza imita al arte. Las brumas de Londres son inventadas por los impresionistas. La naturaleza repite hasta el hastío los efectos creados por el arte. La mentira, o el relato de cosas bellas y falsas, es la verdadera finalidad del arte. Propone resucitar este arte perdido para una nueva era de ficción y fantasía, donde los hechos serán despreciados, la verdad llorará sobre sus cadenas y la ficción maravillosa reaparecerá en la tierra. Pluma, lápiz y veneno, Thomas Griffith Waynebri. Wilde examina la vida de Thomas Griffith Waynebri, un artista, poeta, crítico, vidandi del siglo XIX, que fue también un hábil falsificador
y envenenador. Wilde lo presenta como una excepción a la norma de que los artistas se dedican exclusivamente a su arte. Describe su origen familiar distinguido, su educación y su temprana fascinación por la pintura y la literatura. Después de una breve carrera militar y una enfermedad, Wynne-Briggs se dedicó al arte, publicando en la London Magazine bajo varios seudónimos. Era un dandy reconocido, amigo de figuras literarias como Charles Lamb. El ensayo detalla sus crímenes y envenenó a su tío para heredar, a su suegra por el seguro de vida, y a un amigo en Bolonia, además de falsificar firmas. Fue arrestado y deportado a Tasmania. Desde la prisión mostró cinismo y desprecio por la moral burguesa, llegando a justificar el asesinato de su suegra por tener tobillos demasiado gruesos. Wilde sugiere que los crímenes de Wynne-Briggs, lejos de disminuir su valor, dieron una vigorosa personalidad a su estilo. Sostiene que el hecho de que un hombre sea un asesino no prueba nada en contra de su obra artística, y que el crimen y la cultura intelectual no tienen por qué ser incompatibles. Wilde admira su sentido ecléctico de la belleza, su amor por el color y su defensa del estilo. Lo presenta como una figura trágica y fascinante, un héroe de ficción digno de ser estudiado, y concluye que no hay nada más importante que sugerir a la ficción. La verdad sobre las máscaras, apuntes sobre la ilusión. Wilde defiende la importancia y la exactitud histórica en el vestuario y la escenografía en las obras de Shakespeare, contradiciendo a los críticos que lo creían indiferente o pedante. Afirma que Shakespeare, como un verdadero ilusionista, concedía gran valor al vestuario por su capacidad de fascinar visualmente y crear efectos dramáticos. Cita ejemplos de cómo Shakespeare usaba los disfraces para ocultar pasiones, para el humor o la intriga y la suntuosidad de la indumentaria para intensificar el drama, el camisón de Macbeth, el manto de César. Argumenta que la arqueología, lejos de ser pedantería, es un medio para el arte, transformando los hechos en efectos dramáticos. En la época de Shakespeare ya existía un gran interés por la indumentaria histórica y extranjera, y él mismo se preocupaba por la autenticidad, como lo demuestran sus detalladas descripciones de vestuarios y sus alusiones a la ropa de la época. Wilde defiende la unidad del efecto artístico, insistiendo en que un solo criterio debe presidir toda la representación para armonizar vestuario, arquitectura y decorado. Critica el uso de colores chillones y la falta de consideración por el color negro en escena. Finalmente, subraya que la belleza escénica no es sólo compatible con la exactitud del detalle, sino que depende exclusivamente de ésta, ya que el traje es un signo importante de las costumbres de cada siglo. Concluye que la arqueología es un requisito para la ilusión escénica y que Shakespeare, al entender el valor dramático de los jubones y el efecto fulminante que puede llegar a provocar una crinolina, fue un pionero en esta visión. Y así cerramos este compendio de sabiduría y provocación. Wilde, el maestro de la paradoja, nos ha recordado que el arte no es un espejo de la vida, sino un velo de belleza, que la inacción es la más alta forma de pensamientos y que la verdad a menudo es simplemente una cuestión de estilo, una invitación a ver el mundo no como es, sino como podría ser bajo la lente de la imaginación y la crítica estética. Qué festín para el intelecto y el espíritu.